y se lo comen los gusanos. Por eso, hay que empezar por la composición química de todos nuestros materiales. Después, pensaríamos en el diseño para el desmontaje, de manera que se pueda recoger cada parte de la zapatilla y recuperar cada pieza de material. Y después, reutilizarlo todo para la fabricación de un nuevo producto. Nuestro objetivo ha de ser que este material sirva de alimento en algún sitio. Y para eso hay que eliminar las sustancias tóxicas. Nike se ha tomado en serio el concepto de basura igual a alimento y se ha fijado un objetivo: no más residuos en el 2020. El primer paso ha sido el programa Reutiliza una zapatilla. A pequeña escala, Nike ha empezado a recoger zapatillas usadas a las que se les quita el caucho para ser reutilizado. La clave está en el diseño para el desmontaje, porque crear un diseño por el que sea fácil separar los componentes y materias primas una vez recuperadas las zapatillas es un gran inconveniente. Las suelas se convierten en caucho granulado que es utilizado en pistas de atletismo, canchas de tenis y de baloncesto. Pero esto es solo el comienzo. El objetivo final es que todos los elementos de la zapatilla se conviertan en materia prima y así hacer zapatillas totalmente reciclables que no contaminen. Nike ha introducido recientemente un producto que va en la buena dirección. Se trata de una línea de zapatillas llamada Nike Considered. La filosofía de esta línea se basa en que todo nuestro personal de diseño ha de tener en cuenta el ciclo de vida de una zapatilla y hacer un diseño con menos sustancias tóxicas, sobre todo utilizando más fibras naturales y materiales reciclables o productos agrícolas. Nike Considered ya lleva algún tiempo en el mercado y ha funcionado bien. Parece que les gusta a los consumidores. Ahora mismo llevo puestas esas zapatillas, así que voy a explicar un poco cómo son y por qué estamos orgullosos de ellas. Como dije, es un producto reciclable. El interior es una pieza de cuero, sin goma espuma y sin refuerzos. Hemos tratado de eliminar del producto todas las sustancias tóxicas que hemos podido. Se usa cáñamo natural y otros materiales para crear la parte superior. Una de las cosas más importantes de esta línea Considered es que hemos reducido al máximo el uso de adhesivos. Generalmente la suela se pega a la zapatilla con cola adhesiva. Gracias a la geometría, hemos hecho que la suela que va por dentro de la zapatilla encaje perfectamente con la parte externa que va cosida con hilo. De esta forma, hemos creado una zapatilla resistente sin nada de adhesivo. Y respecto al desmontaje, solo hay que separar las dos piezas, la parte interior y la parte exterior. Se quitan los hilos y cada pieza por separado se incorpora al material correspondiente para ser utilizados nuevamente. Suena muy bien, pero ¿se puede llegar a obtener una rentabilidad normal de este modo? Creo que sí. Creo que el principio basura igual a alimento es una idea muy provocativa. No es solo una innovación en cuanto a diseño y creación, es también una idea de negocio. Las materias primas tienen un límite y somos conscientes de ello. Hacemos negocio con productos hechos a base de materias primas, de forma que duren bastante tiempo. De esta forma, podemos volver a utilizar esas materias primas para fabricar otra cosa, por lo que solo se generan beneficios. McDonagh y Braughart vislumbran un mundo en el que absolutamente todos los residuos se conviertan en alimento de la biosfera o de la tecnosfera. Así ya nadie se sentirá culpable por generar desperdicios, porque ya no lo serán. Podemos producir basura y disfrutar haciéndolo, porque podemos reutilizar materiales cíclicamente.
Actualmente se pierde de 4 a 6.000 veces más suelo fértil que el que se regenera. Porque nuestra agricultura no funciona, nuestros residuos no regeneran el suelo. Tomamos cosas y no las volvemos a situar en los ciclos biológicos. La gente piensa, seamos productivos y reciclemos materiales. Pero lo que hay que pensar es que todo es nutriente. Por eso, cuanto más material tengamos, más basura produciremos y mejor será para los demás. Por ejemplo, hemos desarrollado para la compañía holandesa Unilever un paquete de helado que no solo es biodegradable, porque es lo mínimo a lo que debemos aspirar. Hasta el ser humano es biodegradable. Eso no tiene ningún mérito. Para no regenerar el desperdicio, el envoltorio del helado está hecho de un material que se vuelve líquido a temperatura ambiente. Solo forma una película cuando se hiela. Sacamos el helado del frigorífico, quitamos el envoltorio y lo tiramos en cualquier parte. A las pocas horas se convierte en líquido y se degrada. El envoltorio que nosotros hemos creado no es solo biodegradable, contiene semillas de plantas. Así que cuando tiramos el envoltorio estamos generando vida. Hacemos lo mismo que los pájaros que comen semillas y bayas y así sus excrementos también generan vida. Solo nosotros, el ser humano, es el único que toma sin devolver nada a cambio. Como arquitecto, yo he trabajado siempre en una escala de producción muy amplia. Sin embargo, Michael, que es químico, viene de trabajar en pequeñas escalas de producción. Si trabajamos juntos, nuestro trabajo puede abarcar desde una molécula hasta una planificación urbana regional, pasando por todo el proceso de producción comprendido entre ambas. Yo diseño fábricas que tratan de funcionar a partir de la energía solar y que hay que recubrirlas con materiales fotosintéticos. A nosotros nos gusta ver un edificio que, como un árbol, produce oxígeno y absorbe carbono. Fija el nitrógeno, destila agua, purifica el aire, cambia de color según las estaciones, crea microclimas. ¿Por qué no iba a querer hacer eso todo el mundo? Producir y consumir sin residuos, edificios que imitan a la naturaleza. ¿Quién no desearía algo así? McDonald's se ha hecho famoso con sus innovaciones. Bill Clinton le dio un premio y fue nombrado héroe del planeta por la revista Time. Sus edificios adaptados a la naturaleza y de bajo consumo atraen la atención mundial. Este, por ejemplo, produce más energía de la que necesita para funcionar. Estas son placas solares en el tejado, y esto es una planta de tratamiento de residuos que emplea sistemas naturales para el tratamiento del agua. Como se ve aquí, el sol luce sobre el tejado y en el transcurso del año genera más energía que la que el edificio necesita, contando con los paneles solares del aparcamiento. Y las aguas residuales pasan por este invernadero y se purifican en este estanque. Es decir, que este edificio es como un árbol. Cerca del lago Michigan se encuentran las fábricas de Herman Miller. Durante años, la compañía ha sido una de las más famosas del mundo en la producción de muebles de diseño. Algunos de sus diseños forman parte de colecciones de museo. En la lista de las 100 compañías más importantes según la revista Fortune, Herman Miller es una de las primeras. A principios de los 90, McDonald's diseñó su planta de montaje. Los empleados bautizaron el edificio como el invernadero y constituyó un aclamado éxito. En este edificio domina la luz solar y el aire natural sustituye al aire acondicionado. Desde el primer día, los trabajadores notaron sus beneficiosos cambios. En la antigua planta, el entorno no era muy agradable. De hecho, estábamos un poco cansados de los problemas de relación que teníamos en aquella planta. Siempre nos preguntábamos por qué esta planta es tan conflictiva. Y cuando trajimos a los empleados al invernadero, la reacción fue sorprendentemente buena.
El edificio respeta a la gente que está dentro de él. La actitud de la gente es más positiva y más productiva. Ahora traemos a todos nuestros clientes a este edificio y les dejamos andar por la planta de producción y hablar con los empleados, porque se les ve contentos. Es el mejor ejemplo de que cuando se construye un edificio que respeta al individuo, le proporciona luz, espacio y la calidad del aire que necesita, este responde el doble de bien. La filosofía de McDonagh no se limita al interior del edificio. Lo que él ve es un edificio que no entra en conflicto con la naturaleza, sino que forma parte de ella. Las aguas residuales van a unos estanques donde hay espacio para plantas y animales. En Estados Unidos se ha convertido en un estándar de construcción verde. McDonagh también consiguió que Herman Miller dedicara más atención a sus productos. Ahora la compañía fabrica sillas siguiendo las ideas de Cradle to Cradle, el estricto protocolo de producción de McDonagh y Brauer. Esta silla es un buen ejemplo. Se llama espejo. La silla espejo es el primer producto al que se aplicó el protocolo Cradle to Cradle. Se desmonta fácilmente. Evaluamos los diferentes materiales de que estaba hecha y solo hay un par de ellos que aún tienen la etiqueta roja. Eso significa que tienen algunos inconvenientes medioambientales. Puede ser sencillamente una pieza de acero reciclado que contenga todavía algo de cromo. Eso la situaría en rojo y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Sin embargo, hemos hecho que el proveedor del plástico con que está hecho el respaldo retire los materiales que le dan flexibilidad, pero que son nocivos para el medio ambiente. Y aún así sigue siendo flexible. Solo usamos los materiales más naturales. El protocolo Cradle to Cradle se caracteriza por unas exigencias muy estrictas. Por ejemplo, que los materiales sean completamente inofensivos para el hombre y los animales, que puedan ser reutilizados en la biosfera o la tecnosfera, o que el producto sea desmontable. La silla se desmonta por completo. Una persona tarda unos 15 minutos en hacerlo. No hay ninguna pieza en la que se tarde más de 15 segundos. Y hay muy pocas piezas, como este brazo, que se compongan de varios elementos. Los componentes de esta pieza también se pueden separar fácilmente para retirar la espuma. Es importante que se pueda desmontar, porque facilita la recogida de los materiales para su siguiente vida. Y esa es la esencia del protocolo Cradle to Cradle. Nuestra norma fundamental para elaborar un producto Cradle to Cradle es que se pueda desmontar rápidamente, y eso ahorra mucho dinero. Además, es mucho más efectivo y, sobre todo, facilita el montaje. Por lo tanto, este criterio no solo no representa una carga para el negocio, sino que supone la obtención de un producto mejor y más efectivo para nosotros. El protocolo Cradle to Cradle parece perseguir la sostenibilidad, pero tiene un radio de acción mucho mayor. La sostenibilidad no nos basta, porque sostenible es sinónimo de llevadero. Y esa no es la mejor opción a la que se puede aspirar. Buscar la sostenibilidad es querer llegar a lo básico, porque es lo mínimo que hay que hacer. La sostenibilidad es una forma de mantenimiento. Sin embargo, aunque es lo mínimo a conseguir, es por ahí por donde se empieza. Nuestro trabajo en el diseño tiene dos características, una emocional y la otra técnica. La emocional es cómo diseñamos sistemas que gusten siempre a todas las crías de todas las especies.